criterio y buena música, de lunes a viernes a las 16 horas. Ya estamos, creo, al aire. Sí, ya nos están llamando la atención aquí. Perdón, Ernesto, que necesitábamos conversar con el coronel. Coronel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vamos a hablar del tema que es tan importante, el tema de la movilidad, ¿no? El tema que nos encuentra hoy día en el programa, porque realmente es un dolor de cabeza para los bolivianos, coronel Torres, el tema de la movilidad. Se dijo que había un plan y justamente hablaba yo con me parece con César Dogbailer, que había un plan hace mucho tiempo con los franceses que analizaron todo este tema de la movilidad. Mire usted la ciudad caótica que tenemos ahora, coronel Alier Torres. Buenas tardes. Buenas tardes, estimada Lorena, bueno, a todos los radioyentes del programa, a todos los internautas del streaming. Es un tema, diríamos, que la clase política, los políticos, los analistas y la opinión pública no lo toma en cuenta como urgente, pero es bien importante. Pero además debería ser urgente, porque lo que voy a expresar, estimada Lorena, no lo ha dicho ningún candidato, porque no lo tiene en su radar. No sé si es por conveniencia, por ignorancia, por desconocimiento o porque el tema es bien enredado, ¿sí? Y la clase política lo propio. Y estamos hablando de los gobiernos subnacionales que ahora están en boga, los planes municipales, las ofertas, etcétera, etcétera. Claro. Los analistas tampoco lo tienen en su radar y estamos hablando del problema estructural de la movilidad urbana, del transporte. Obviamente, los temas que han acaparado la noticia es el combustible. Ahora estamos con el combustible sucio, los reclamos. He escuchado la explicación de Zarate, que es tan importante. Si no hacía esa recapitulación, no hubiéramos entendido nada de lo que está sucediendo. Verdad. Estamos en el problema en el medio. ¿Qué hacemos Así ahora? es. Lo que nadie dice es cuándo vamos a hablar de la movilidad urbana, del transporte urbano en cuanto a la vida útil de las unidades motorizadas. En el transporte colectivo, en todas las ciudades, ¿no? Esto es a nivel Bolivia. Estamos hablando de unidades motorizadas o carrocerías o chasis, porque ya los motores sabemos que los han cambiado, obviamente, porque datan del 60, 1970, tal vez del 1980, del anterior siglo. Estamos hablando de los micros de transporte público. O sea, ese tema es una barbaridad para la seguridad vial, para la seguridad humana y para la incidencia de la muerte en hechos de tránsito. Pero es un tema que no es tocado. Hay un tema estructural con la ley marco de autonomías. El gobierno nacional se deslinda hacia los gobiernos subnacionales para el manejo de todo lo que es el transporte. Todo urbano. Lo municipal, ahí son los municipales los que tienen que lidiar con eso. Y eso es un error, porque un gobierno municipal no va a poder establecer y decir, bueno, no, acá para el transporte público circula movilidad con 10 años de antigüedad o 15 años o hasta el modelo de tal año, etcétera, etcétera. No puede hacerlo, porque eso es una política nacional. Entonces, aquí hemos tenido una ausencia de un área organizacional, de una cartera de Estado muy importante, que es el Viceministerio de Transportes, de dónde debía emanar esta política a nivel nacional, porque es un tema que tenemos que tocar. Así ya yo creo que hoy en día yo planteo eso, es un punto de inflexión en el transporte tocar este tema. Ajá. No es posible que estemos los ciudadanos o la ciudadanía subiéndose a vehículos con una data de tantísimos años. Estamos hablando de 40, 45 años. Hasta más, coronel. Usted recuerda más. Estos colectivos, el famoso colectivo 2, que es tan emblemático de La Paz. Correcto. Pero que tienen no sé cuántos años. Estamos hablando de buses Dodge, estamos hablando de buses Fargo, Chevrolet. ¿Estamos hablando del año esa 60? Sí.
Mira, en realidad ya sabemos que han cambiado los motores porque obviamente la vida útil en kilometraje avanzado, eso se daña, eso no hay caso de Mira, ahí arreglar. tenemos en la imagen, ¿no? Esos todavía están nuevos. Esos todavía y son del anterior siglo. Claro, los de la línea 2 son azules. Claro. Bueno, estos Sí. son los chiquititi, ¿no? Pero los más nuevos, los más antiguos, en realidad datan de la época del colectivo 2, por lo menos aquí en La Paz. Claro, ese es un tema que debemos ponerlo los ciudadanos, los analistas, pero fundamentalmente los actores políticos, los candidatos. ¿Qué va a hacer con esta política? El gobierno central también. En mi óptica, debe haber una convergencia del gobierno nacional, que es un gobierno entrante, con los gobiernos subnacionales que van a tomar el mando de todos los municipios en un par de meses más, o unos 3 meses, y plantearlo con un tema prioritario. Esto no puede ser. No se va a tomar la medida de la noche a la mañana, obviamente es un plan seguramente nacional y municipal a mediano y largo plazo. Por supuesto, cambiar esas unidades motorizadas implican créditos, implican emolumentos importantes, inversiones importantes, pero se lo tiene que hacer. Y si se lo tiene que hacer con ley del Estado, mucho más formidable, ¿verdad? Ese es el primer tema. El segundo tema... Porque además al hacer esto que usted sugiere, coronel, se está preservando también el tema del medio ambiente. Uno es el medio ambiente, dos es la vida, lo más importante. La vida, ¿no? La accidentabilidad en unidades motorizadas con data antigua, modelos antiguos, es mayoritario. Si hubiera algo en contrario, tendría que manifestarse el Viceministerio de Seguridad Ciudadana a través del observatorio o los gobiernos municipales, las unidades de tránsito de la policía, ¿no? Entonces, cada hecho de tránsito que vemos, no cotidianamente, pero es muy recurrente, ¿no? Vehículos viejos pierden los frenos o con los frenos, que falla mecánica, y ahí queda el tema y no se hace un análisis profundo. Hay mucho dolor, mucha gente ha fallecido, continúa falleciendo por incidentes de tránsito, normalmente en unidades motorizadas antiguas. Bueno, y ni qué decir, no solamente en La Paz, ¿no? Porque No este no solamente, es un tema y es un problema que solamente se dé en la sede de gobierno, por favor. Esto se da en todas las capitales, las grandes ciudades que tiene este país. Es un tema transversal. Es un tema transversal. Así es. Por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Sufren tanto con el tema de la movilidad pública, ¿no? Claro, Santa Cruz tiene las condiciones de infraestructura vial urbana las mejores del país, pero no tiene un transporte moderno, ¿no? Ahí se dan las condiciones como para que no solamente haya un La Paz Bus, sino diferentes empresas, ¿no? Con esas características de transporte, con seguridad, de locomoción, con unidades grandes, pero en Santa Porque Cruz vemos no en Santa Cruz esos buses que son medianitos, ¿no? Los clusters que... Los clusters, exactamente, que ya están pues hace mucho tiempo también. Sí, y que no guardan las consideraciones técnicas también para el transporte colectivo, ¿no? Transporte masivo. Dadas las características, Santa Cruz, un centro urbano con muchísimo movimiento, ¿no? En realidad son minibuses grandes, ¿no? Los clusters. Los minibuses grandes. Para esa ciudad se necesitan autobuses grandes, pues, que lleven entre 60, 70, 80 personas, ¿no? De transporte. Esa es la matriz, digamos. Bueno, entonces la idea sería que intervenga nomás el gobierno nacional con propuesta para generar transporte público, pero de verdad que sea público, porque en realidad lo que tenemos, y lo hablábamos creo en alguna oportunidad con usted, coronel, en realidad lo que tenemos es transporte privado que hace un servicio público, de eso hablábamos, ¿no? Así es. Entonces yo creo que esperamos que se pueda posicionar este tema, que es importante, porque ya no podemos vivir así, o sea, ya estamos a 2026. Y yo puedo emitir el siguiente criterio: con absoluta certeza podemos afirmar que tenemos uno de los peores transportes urbanos de la región, en tema de seguridad, en tema de calidad, en tema de condiciones para el transporte de personas, ¿no? Que es importante. Entonces, yo creo que tiene que haber un punto de reflexión. ¿Cómo andamos en Cochabamba? ¿Cómo andamos en Tarija? Lo propio, en Cochabamba siguen con los micros y minibuses, ¿no? Siguen con los micros. El apartado de minibuses también tiene su especial mención. Los minibuses son unidades
automotrices, ¿no?, diseñadas para el transporte de carga menor. Es decir, para paquetería, para flores, para corresponder, lo que normalmente pasa en todo el mundo. Pero la viveza criolla, la capacidad de adaptabilidad. Y ahora le ponen a 14, claro, 14 pasajeros. Imagínese, ¿no? Esto viene un poco de Centroamérica y obviamente el foco en Sudamérica es el Perú, donde se implementan estas unidades y lo adaptan para las personas. Pero ya no están más en Lima, ya los han barrido de Lima. Claro, están en las periferias, aún todavía perviven, ¿no? En La Molina, claro, en sectores en los barrios más populares. Correcto, sí. Entonces, estamos hablando de 3 o 4 metros cuadrados, póngale 5 metros cuadrados, donde se meten 13, 14 personas, ¿no? Y todo el ejercicio físico que hay que hacer para entrar, porque es una sola puerta para 12 personas. Para entrar y salir, ¿no? Imagínense. Entonces, toda una hermenéutica es una victimización en realidad, especialmente para personas mayores de 40, 45 años, peor para personas que ya están llegando a la tercera edad, y prácticamente vetado el tema para personas que tuvieran disminución en su locomoción o capacidades especiales. Entonces, aparte, como usuario, le endilgan la obligación de abrir y cerrar un aparato que se llama puerta corrediza de más o menos 40, 45 kilos. Y hacer ese ejercicio ahora, en bajada, en pendiente, imagínense, o sea... Coronel, ¿los minibuses están adaptados para llevar esa cantidad de gente y esa cantidad de peso? Claro, están adaptados criollamente, pero yo le digo, no es una unidad para el transporte de personas. La carrocería, ¿no?, la robustez del chasis, de las paredes, no, por eso es que cada accidente que pasa, normalmente hay muertos. ¿Por qué? Porque la carrocería no tiene esa fortaleza para transportar el peso que corresponden a tantas personas, ¿no? Son vehículos de entre 1.800, 2.500, 3.000 centímetros cúbicos de cilindrada. Claro. Eso lo tiene una vagoneta, ¿no?, para 4 o 5 personas. Entonces, esta situación deviene de la década del 80, recordemos, después de la relocalización minera del 21060, ¿no?, se abre el tema de la ATL, recuerda, la Asociación de Transporte Libre. Así es. ¿No? Se producen problemas sociales y se crea precisamente un segmento. Ahora ya no se puede, ¿no? Coronel, ¿cómo anda eso de la ATL? No, la ATL se ha vuelto sindicato. Entonces ya no se puede. Se ha vuelto sindicato, ¿no? Y ese es el segundo tema también que nos hacen llegar a nuestras redes, a nuestros correos institucionales, nos comenta la gente, y es el segundo tema. ¿Hasta cuándo va a estar sometido el transporte al sindicato? ¿Cuándo se va a liberalizar? Porque la competitividad obviamente que genera mejores servicios, ¿no? Pero nosotros como sociedad tenemos solamente el sindicato, ¿no? Y el sindicato es el que monopoliza prácticamente todo el transporte. ¿Cuántos sindicatos tendremos en La Paz, coronel? Bueno, normalmente tenemos las federaciones en cada capital de departamento, ¿no? Y una federación nacional. Y bueno, los sindicatos son muchos, ¿no? Se afilian a la federación. En el caso de La Paz estamos hablando de la Federación Chuquiagomarca, de no más de 3 años de vida orgánica que tienen recién, ¿no? ¿Cuál es su opinión? El Sindicato Andina en el Alto. ¿Cuál es su opinión respecto a este resarcimiento que están pidiendo los choferes al gobierno, a Yacimientos, a la ANH, a propósito de la mala calidad de la gasolina, coronel? Bueno, yo creo que esto tiene que devenir de un peritaje técnico, ¿no? Que tiene que decir que evidentemente el combustible ha tenido esta pignoración, ha tenido esta alteración y proviene de tal fuente, de tal lugar, o del interior de yacimientos o en algún punto de la cadena. Y eso obviamente un informe pericial va a devenir de un proceso administrativo o de las instancias en que se ventile esta problemática, ¿no? Pero por lo que he escuchado y se ve en las noticias, no ha ocurrido en todos los departamentos, es en algunos lugares,
A nivel de porcentaje, creo que es bastante pequeño el porcentaje de afectados con respecto al parque automotor que está circulando. Y obviamente el informe pericial es el que va a determinar, ¿no?, y va a definir, digamos, los cursos de acción, tanto de la entidad responsable en la distribución de los combustibles en nuestro país, como de la parte demandante, que en este caso es el transporte, ¿no? Bueno, ¿usted cree que haya habido una mano negra por ahí? Puede ser, estamos en una situación de relevamiento, porque está en curso, ¿no es cierto?, la anterior gestión de gobierno con la actual, y no se puede descartar, ¿no? Esa temática no se puede descartar. Aunque después de casi 3 meses ya se supone que uno ha tomado las riendas, ¿no?, de la administración. Las MAES saben lo que están haciendo. Ahora, lo que nos decía don Francesco Zarati, ¿no? Han cambiado la cabeza, pero no han cambiado el tronco. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, un cambio también tiene que ser paulatino, ¿no? Imagínense un traslape de mando de un estado, de todo el aparato estatal, pues que se lo haga en 4 o 5 semanas es traumático, ¿no? Yo creo que cada área organizacional debería impulsar, obviamente, esta situación, pero normalmente yo creo que hasta los 6 meses, 7 meses se va a seguir con esta temática. Claro, con el recambio de gente. Claro, y porque usted tiene que encontrar identificar los profesionales idóneos para que supuesto. vayan a X o Z espacio, ¿no es cierto? Por supuesto. Lamentablemente la falta de institucionalización laboral es la que ha afectado, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad si tuviéramos inamovilidad funcional, laboral, bajo los parámetros de meritocracia y de rendimiento técnico. Supuestamente había, ¿no? Antes de Evo Morales se entró en un espacio de institucionalización, ¿no? Pero bueno, después se borró recuerdo todo, sí que en la gestión del señor Quiroga sí se enfatizó bastante y salieron normativas y se estaba haciendo ese trabajo, pero los diferentes cambios de gobierno, las coyunturas han destrozado esto, ¿no? Y la verdad ya no hay que, más eso, no hay más eso. Y eso es un problema para el país, ¿no?, en su conjunto, porque hace daño a todos, más que el beneficio directo, digamos, de que el empleado o el funcionario continúe o que sea relevado por alguien. Exactamente. El tema que es lograr el funcionamiento estándar, ¿no?, el funcionamiento consecutivo de labores técnicas que necesita en todas sus áreas, ¿no? Bueno, para la conclusión y para la reflexión entonces, coronel, usted dice el gobierno nacional debe tomar las riendas de todo el transporte público en todo el país, en todas las ciudades capitales y por supuesto las ciudades intermedias también, ¿cómo no? Por supuesto. Tiene que tomar... A ver, estamos hablando de por lo menos 14 ciudades intermedias importantes del país. Uh-huh. Yacuiba, Villamontes, Camiri, Montero, Quillacollo, Sacaba. Son ciudades importantísimas, ciudades grandes, con movimiento. Riberalta es más grande que Trinidad. Claro. Guayaramerín tiene lo suyo, Camiri, etcétera. Hay muchas ciudades intermedias donde ya hay un transporte importante y un importante movimiento, y estas políticas tienen que también incluir a estos centros urbanos. Entonces, el tema es plantear. Ahora, no podemos lo que seguir... es de muchos es de nadie también, ¿no? Coronel, estamos viendo, ¿no? Las decisiones cuando se dispersan mucho no se llega a cosas concretas, que eso es lo importante también en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber sinergia institucional, ¿no? Eso es importante, que el nivel central del Estado replantee esta yo creo que debería ser una responsabilidad concurrente el transporte urbano, la movilidad urbana entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. No puede haber un deslinde total, ¿no?, del gobierno nacional. Las políticas del transporte, esto de la vida útil de los vehículos para transportar personas, o sea, estamos transportando vidas. No podemos dejarlo en manos, ¿no?, de un municipio que no va a poder hacer eso. Imagínense que un municipio establezca, ¿no?, modelos hasta el año 2010 y 2017 están autorizados para el transporte de personas. Está bien, 10 años, póngale, o un poco más. Pero resulta que en otro departamento, ¿cómo va a ser? Bueno, entonces, ¿qué piensa de la suspensión de
de la inspección vehicular, coronel, para Yapita antes de cerrar? Bueno, es una necesidad. La inspección técnica vehicular es una necesidad. Yo creo que más bien se tiene que optimizar los esfuerzos. No nos olvidemos que crecemos en razón geométrica la población y Pero obviamente el parque eso funciona automotor. para las ciudades, coronel, ¿no? En la periferia no funciona, en las comunidades, en los pueblos. Eso, uno ve autos sin placa, no. Bueno, ha llegado en la inspección técnica vehicular prácticamente a las ciudades intermedias. Sí, en lugares fronterizos, poblaciones menores, evidentemente se plantea lo que usted dice, ¿sí? Tenemos un ejemplo muy cercano, Caranavi, que está a 160 kilómetros de La Paz, donde más del 80% son vehículos sin matrícula, sin patente, sin placa, ¿no? Y eso es ausencia de Estado. Ausencia de Estado. Y obviamente no son sujetos a la inspección técnica vehicular, o sea, no, porque no tienen registrado, el vehículo no está en orden. Pero técnicamente es una acción estatal que se la debe seguir cumpliendo porque es necesario. Ahora, que no es ideal. Pero es una tortura, no es ideal, coronel, porque en esta última inspección vehicular uno iba con todos los papeles y con todo lo que exige la inspección y se había caído el sistema. Entonces, andamos mal. Lo que tenemos que optimizar es el funcionamiento organizacional, ¿no? La transparencia, el acceso a la información y mejorar los mecanismos, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces, los esfuerzos tienen que apuntarse ahí. Porque lamentablemente somos un país en que el seguimiento, el control y la supervisión de los procesos que se hacen son muy tenues. Por eso es que si se porta bien la MAE, el jefe habla con transparencia, cumple la norma, pero eso tiene que tener la cadena, ¿no?, hasta abajo. Y para ese efecto, obviamente, es inversión, son sistemas de control que tiene que haber. Y sabemos, en la inspección técnica ocular o vehicular, nos detectan nos controlan hasta los botiquines, una serie de cosas que no establece la norma, que su ¿no? botiquín no tenga gasas pasadas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso es control. Eso es control. ¿No? Que la inspección técnica vehicular no se vea ningún micro en la calle, en ningún punto. ¿Por qué? ¿No? Entonces debemos propender a que haya transparencia, ¿no? Que haya una cola de micros. Porque reparten las rosetas a los sindicatos, claro, ¿no? Sin ninguna restricción vehicular, sin ninguna inspección vehicular. Eso se tiene que mejorar, ¿no? Y eso es control, supervisión, acciones, ¿no?, protocolos de cara a la sociedad, a la transparencia. Así es. Coronel, siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias. Un gusto, pues estamos siempre a disposición. Bien, son las 5 de la tarde con 2 minutitos. Nosotros hemos llegado al final de la presente edición. El lunes a las 4 en punto nos reencontramos. Buenas tardes.